amanecer de aquel día fue el presagio de que ese sería un viaje diferente. Emprendimos una nueva travesía con un objetivo común: retratar centinelas, árboles y paisajes forestales épicos. También deseaba respirar aire puro y abrazar nuevamente a la naturaleza. ¿El destino? El destino parecía lo menos importante. Iba recién aliviado de una lesión de rodilla y estaba consciente que una de las actividades que más disfruto en la naturaleza, como practicar trekking, quizá esa vez no podría realizarla. Pasaron algunas horas. Durante el camino sentía un poco de dolor, pero era más grande mi ilusión por llegar a ese lugar y poder oler y tocar su tierra. Todo, absolutamente todo, estaba siendo mejor de como lo había imaginado. Pero como todo, la felicidad también es momentánea. Había desestimado la altura, la humedad, y no solo eso, había dejado de considerar que este viaje lo emprendí en familia y con Emma de apenas 6 meses de vida. Cuando fui consciente de eso, ya era demasiado tarde, ya estábamos ahí. A veces, las voces internas, los traumas del pasado, los comentarios ajenos, nos hacen sentir miedos que se van arraigando en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Esas voces me decían: irresponsable, hace frío, está lloviendo, es un lugar muy alto, es una bebé cuyo sistema inmunológico apenas se está fortaleciendo. Mucha gente me decía que esto era innecesario, que era un inconsciente por exponer a mi hija de esa forma. Y puede ser que esas voces tuvieran razón, o quizá no, o quizá sí, pero en su realidad, en su mente, en sus vidas y no en las nuestras. De manera decidida y sin mirar atrás continuamos. Nos despojamos no solo de esas voces, sino también de nuestros prejuicios y nos entregamos al presente, al aquí y al ahora. Gracias a eso, Emma tocó por primera vez el agua helada que descendía de una pequeña cascada. Pudimos sumergirnos en bosques ancestrales y conocer especies del reino fungi apasionantes. Pudimos apreciar su diversidad y aprender de la importancia de estos hermosos seres para que la vida natural la conozcamos y la disfrutemos. Sí. También vimos los paisajes épicos que habíamos imaginado. Este viaje me enseñó 3 cosas que jamás olvidaré: que los miedos paralizan, y me di cuenta que mi pequeña hija no tenía esos temores ni tampoco escuchaba esas voces. Entendí que ella no conocía ese lenguaje. El miedo se aprende y es tan fuerte como lo alimentes. Aprendí también que la conexión en familia y en entornos naturales es uno de los legados que deseamos heredar a nuestra hija, que la gratitud y el respeto hacia la naturaleza son valores que día a día tenemos que fortalecer en nuestro entorno. Pero el aprendizaje más grande fue el que pude experimentar en la parte más alta de una montaña que me dejó sin aliento. Sergio, nuestro guía, me ayudó a experimentar una conexión inexplicable. No solo dejé de sentir dolor en la rodilla,
También dejé de experimentar ciertos miedos y temores que cargué hasta esa cima. Me dejé abrazar por la paz y la belleza que tenía justo frente a mí. Fue abrumador el sentimiento de felicidad. A veces, solo hay que cerrar los ojos, respirar y decidir callar todas las voces internas que te paralizan. Fuimos al Chico a retratar árboles milenarios, pero nos trajimos algo más, algo muy profundo e inolvidable.